corazones. Cuánto necesitamos, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, que traiga sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que mi corazón, Señor, te pueda conocer, para que mi corazón pueda entender, para que mi corazón pueda abrazar todo lo maravilloso que tú eres, Señor amado. Que podamos experimentar, Señor, la vida tuya y ese despertar de nuestro corazón a vivir en el primer amor, a vivir, Señor, allí donde tú eres todo para nosotros, donde fuera de ti no hay nada que sacie, no hay nada que llene, no hay nada que traiga plenitud, Señor amado, donde tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, donde tú eres aquel que todo lo llenas en todo, donde tú eres la plenitud de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias esta noche por permitirnos la gracia de honrarte con nuestro dar y de tomar, Señor, de lo que tu mano bendita nos da, de lo que tu preciosa mano nos provee, Señor, y traerlo a ti con gratitud, y traerlo a ti, bendito Dios de los cielos, Señor, porque todo lo que necesita mi vida, Señor, viene de tu mano. De tu mano viene, Señor, mi sustento, de tu mano viene mi fortaleza, de tu mano viene mi ayuda, de tu mano viene mi vigor, de tu mano, Señor, viene la paz de mi corazón, de tu mano viene la limpieza de mi vida, de tu mano viene, Señor, todo lo que mi corazón necesita, Padre Celestial, solamente viene de tu mano bendita y preciosa, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hermosa noche, por las palabras que vamos a meditar, por las palabras que vamos a recibir. Háblanos al corazón, bendito Dios de los cielos, y permítenos, Señor, verte y palparte con todo nuestro ser. Gracias, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Buenas noches, Dios bendiga. Qué bueno verles en esta preciosa noche en la que podemos una vez más venir a aprender de el Señor con un anhelo. El anhelo nuestro es que Dios nos hable. El anhelo nuestro es poder oír la voz del Señor. Cuando un valle que estaba lleno de huesos secos oyó la voz del Señor, a la voz del Señor, aquel valle de huesos secos volvió a la vida, y toda la muerte que había en ellos desapareció. Y dice la Escritura que por el poder de la palabra de Dios, aquel día ese montón de huesos se convirtió en un gran ejército puesto en pie, y ninguno de los que estaba en pie podía decir que se había hecho a sí mismo. Cada uno era la obra gloriosa y maravillosa de Dios. Nosotros estamos, como hemos venido hablando en estas reuniones, viviendo tiempos donde necesitamos mucho oír al Señor, oír al Señor. Y por eso se hace necesario que tú y yo seamos personas que saquemos tiempo para meditar la palabra. Cuando hay disposición, de seguro que Dios se va a mostrar a nuestros corazones. La Biblia no es un libro raro, ni tiene un lenguaje extraño. Cuando quieres oír a Dios, cuando te acercas a este libro y le dices al Señor, abre mi corazón para verte y para conocerte, Dios te va a dejar ver sus maravillas. Y te vas a dar cuenta los tesoros muy escondidos y guardados que están en ella, y cómo Dios los deja saltar hacia tu corazón, y cómo Dios empieza a tocar con ellos tu vida, para que todo el anhelo nuestro sea un anhelo por el Señor. Vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo número 1. Juan, capítulo número 1, versículo número 1. El apóstol Juan, en este capítulo número 1, verso número 1,
Nos deja ver algo tan hermoso, tan precioso, porque él empieza a hacer aquí una descripción que puede desbordar la capacidad que los seres humanos tenemos aún de imaginar. Porque aunque podemos decir que la imaginación muchas veces se convierte en algo infinito, aún la realidad de Dios está mucho más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar. Y dice aquí el apóstol Juan, en el principio era el Verbo. ¿Hacia dónde se remite el apóstol Juan? Se remite hasta un espacio mucho antes de Génesis 1:1, para poder hablar de la existencia eterna del Señor. Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Porque pensamos en Dios como un ser similar a nosotros. Nosotros nos vemos y nosotros somos personas que tienen un comienzo y un fin. Y todo lo que nosotros conocemos tiene un comienzo y un fin. La vida de los animales que conocemos tiene un comienzo, tiene un fin. La vida de la naturaleza que conocemos tiene un comienzo, tiene un fin. Sí, todo vive de esa manera, excepto ¿quién? Excepto Dios. Porque la Biblia describe a Dios como un ser que no tiene ni principio, ni tiene ¿qué? Ni tiene final. Así que el apóstol Juan se remite allá, donde no había nada, donde no existía nada de lo que ahora vemos, donde el mundo visible que empezó en Génesis 1:1 todavía no existía, donde todo lo que había era Dios y únicamente Dios. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo es una referencia a la palabra. Y la palabra viva es ¿quién? Es Cristo. O sea, en el principio, cuando no había nada, ya estaba Jesús como Dios. Y dice, y el Verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios. No había nada más. Y el Verbo era Dios. O sea que nos deja ver cómo Jesús no tiene ni principio ni final. Porque aunque se manifestó como hombre, Él ha existido desde siempre. Y va narrando a ese ser tan extraordinario y después dice, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas ¿por quién? Y ese Él fue ¿quién? ¿Quién fue el que hizo todas las cosas? Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. No sé si cuando había leído Génesis 1:1 parecía que Jesús no estaba en el escenario. Cuando uno lee Génesis 1:1 pareciera que Jesús no estaba ahí en lo que estaba sucediendo. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando lee todo el capítulo de Génesis comenzando la creación, uno no encuentra que por ningún lado nombre a quién, a Jesús. Y ahora viene Juan y trae esa claridad tan hermosa. Es que no lo nombraron porque Él era el que estaba haciendo ¿qué? Todo, dice acá el verso número 3, todas las cosas por Él, y después aclara algo más, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿cierto? Qué hermoso. O sea, todo subsiste y se sostiene y es hecho ¿por quién? Por Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. O sea, sin Cristo una persona camina en tinieblas, camina en oscuridad, camina sin vida, porque Él es la vida. Y como la vida es la luz que alumbra nuestros corazones y nuestro caminar, y empezamos a ver a ese ser glorioso y hermoso. Y de pronto en medio de todo ese escenario tenemos que ver cómo, por amor a la humanidad,
Y cuando hablamos por amor a la humanidad, estamos incluidos todos los seres humanos, aquellos que podemos aún despreciar en nuestro corazón y que creeríamos que no son dignos del amor del Señor. Aún hay personas tremendas que han hecho mucho daño, y con todo el daño que han hecho, por amor a ellos que estaban ahí incluidos, Él, este ser glorioso, dejó su lugar. Es el lugar de honor, porque dice el libro de Job que cuando Dios estaba creando todas las cosas, los ángeles estaban en una adoración sublime y maravillosa, viendo el esplendor y la majestad, la manifestación del Señor. Es que los ángeles nunca se habían enfrentado a lo que estaba aconteciendo. Ver cómo de la nada todo empezaba a ser. Cómo de la nada. Esta semana decían en un programa científico, decían, ¿cuántos granos de arena pueden haber en el mundo, en la tierra? Y uno dice, son innumerables. Y decían, y los granos de arena que hay en la tierra son menores en cantidad a las estrellas que hay en el universo. Las estrellas son mayores en número que los granos de arena que hay sobre la tierra. ¿Te das cuenta de qué tamaño es el universo? ¿De qué tamaño es el universo? Es una cosa descomunal que nos expresa a ese ser. Y a ese ser que con el poder de su palabra hizo todo eso tan sorprendente, y que necesariamente dejó boquiabierto a los ángeles y nos deja boquiabiertos a nosotros. Dejó el lugar que tenía allá en el trono celestial para venir y hacerse como uno de nosotros aquí en la tierra, dejándolo todo por una única razón: por amor. De tal manera amor, que movió al Señor a dejar toda esa grandeza y venir a esta pequeñez. El amor. ¿Lo dejó cuánto? Todo. Vaya conmigo a Filipenses. Por amor el Señor, escucha esto, por amor el Señor dejó su posición y dejó su condición por amor. Vamos a mirarlo un poco aquí detallado en Filipenses, capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, versículo 5. ¿Quién podrá tener excusas delante de Dios algún día? Y ahora sí, que cuando vayamos avanzando te vas a dar cuenta por qué esa expresión. Dice el verso número 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a los creyentes, a los que han aceptado seguir a quién, al Señor, a los que reconocen que son pecadores y reconocen la necesidad de un Salvador en su vida. A ellos les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿quién? Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a ¿qué? Aferrarse. Miren lo tremendo. Estamos viendo el esplendor y la gloria del Señor en todo lo que está haciendo. Pero miren lo hermoso, su actitud, la actitud de Jesús no fue aferrarse a los derechos, privilegios y honores de ser Dios, ni aferrarse a su posición, sino que se despojó de esa posición. Miren de todo lo que se despojó el Señor. Él tomó la condición de hombre. Cuando tomó la condición de hombre, no dejó de ser Dios, ¿cierto? Pero en esa condición que Él tomó,
entró en una cantidad de limitantes a las que él no tenía que sujetarse. Porque como hombre tuvo que sujetarse a algo que como Dios él no se sujetaba. El Señor no tenía que sujetarse como Dios al tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo. Y Dios habita la eternidad. O sea, que a Dios no lo mide ¿qué? El tiempo. Y ahora el Señor viene y se hace como uno de nosotros, dejando esa condición, y ahora viene y está sujeto aquí al tiempo. Se sujetó a 9 meses, estando en el vientre de una mujer. Se sujetó al día y la noche. Es más, la palabra de Dios dice que se sujetó a las condiciones humanas. ¿Qué necesita Dios? Nada. ¿Qué necesita Dios para existir? Absolutamente nada, porque Él existe por Él mismo. Y ahora Él viene y aquí en la tierra dice que sintió hambre. Dice en el libro de Mateo, sintió hambre. Empezó a sujetarse a cosas a las que como Dios no tenía necesidad de ¿qué? De sujetarse. Mire lo tremendo, el ser glorioso que con una palabra hizo todo el universo, vino y se sujetó a las leyes que hay sobre la faz de la tierra. Ahora está condicionado por el tiempo, ahora está condicionado por muchas cosas. Por eso aquí dice, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a ¿qué? A aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó a un lado toda esa condición de Dios y se hizo como uno de ¿quién? Se hizo como uno de nosotros. Y toda esta condición de tomar un cuerpo y una vida temporal la hizo por una sola razón. ¿Por cuál razón? Por amor. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Y en ese amor se sujetó con todo su corazón a la voluntad del Padre. O sea, no puso su propia voluntad, sino que sujetó toda su voluntad al deseo de ¿quién? Al deseo de Dios. ¿Qué condición de humillarse? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Como hombre, tenía todas las condiciones de un ser humano, excepto una sola. No tenía Jesús. Tenía todas las condiciones de un ser humano, excepto una. No tenía. Y es que todos los seres humanos tenemos pecado, pero él como ser humano no tuvo ni uno solo. Él dice que estuvo acá, pero no pecó absolutamente ¿en qué? En nada. Es más, como era Dios, realmente no podía pecar. Realmente no podía hacerlo. Era la diferencia, pero miren qué condición se puso. Y dice, y estando en la condición de hombre, mire, ni siquiera aprovechó esa condición de hombre para decir, no, pero es que yo soy el mejor de los hombres que hay sobre la tierra. Es que yo soy el Hijo de Dios sobre la tierra. Sino que en esa misma condición dice, se humilló otra vez a sí mismo. ¿De cuánto se estaba despojando el Señor? ¿De cuánto? Es más, la palabra de Dios dice que Él es el dueño de todo. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que Él habita. Y en su condición de hombre no aprovechó nada de eso, renunció aún a todo eso. Porque aún alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor lo miró y le dijo, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se da cuenta la humillación del Señor? Y todo por cuánta renuncia en el Señor. Cuánto despojarse. Miremos solamente 4 aspectos. Hay muchísimos más, pero para que alcancemos a mirarlos, 4 aspectos de los que el Señor se despojó para venirse acá. Miremos uno en Juan, por favor, 17. Juan
17, verso número 4 y 5. El Señor dejó a un lado y de manera voluntaria privilegios como la gloria que tenía en el cielo. Porque ahora el Señor dice ahí en el verso 4, el Hijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ¿qué? Y mire lo que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Se despojó de la gloria, ¿sí o no? De la gloria que tenía allá en el cielo. Y la gloria de él en el cielo era contemplar. Alguna vez vimos cómo el deleite en el cielo del Padre es en el Hijo y del Hijo es en el Padre. Lo describe el libro de Job, que ellos viven un solaz, y un solaz es un deleite mutuo, ¿cierto? Y él dejó ese deleite del cielo, esa gloria de contemplar al Padre, para venirse y mirar a seres que solamente íbamos a hacer todo lo contrario a lo que hacía el Padre. Porque el Padre lo único que le expresaba a Jesús es amor. Y dejó toda esa condición en el cielo para venirse a recibir desprecios, que le diéramos la espalda, que con cualquier cosa. Es más, el Señor viene y se muestra con ese amor y dice: no, para que no se tengan que ir para la casa, démosles de comer a todos. Y les dio de comer con ese amor para que todos conocieran que Él es el Altísimo, el Todopoderoso, y se interesaran en Él. Y ahora el otro día vienen y están interesados. Apenas les dijo que no les iba a dar comida, salieron y se fueron. Se despojó de la gloria que tenía ¿dónde? En el cielo. Y todo por amor. Se despojó de los atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu. Dice en Juan, en Mateo 4:1, que hubo 40 días de ayuno y después fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Sí o no? Dejó su autonomía para ahora ser guiado. Dejó de ser el que, recuerden que a la orden de Él se hacía el universo. Por Él fueron hechas todas, y sin Él nada de lo que hay fue ¿qué? Y ahora Él, que ordenó que todo se hiciera, ahora está siendo dirigido por otro. Y fue llevado por el Espíritu. ¿Sí o no? Mire cómo se fue despojando. Miremos otro aspecto. Puso a un lado las riquezas eternas. Fue lo que hizo el Señor. Pues mientras estuvo en la tierra, no estuvo pensando en tener ninguna posesión. Vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. ¿A cuánto ha sido movido el Señor por el amor? 2 de Corintios, capítulo número 8. Vamos a leer versículo número 8. 9. 2 de Corintios 8:9. Mire lo hermoso que dice acá. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo hermoso. Que por amor a vosotros se hizo ¿qué? El dueño del universo. Se despojó de toda la autoridad de dueño para venir y estar acá como uno que no tenía nada. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo y si es rico, para que vosotros con su pobreza, ¿cierto? O sea, Él vino sin nada, para que nosotros no deseáramos nada de lo que Él tuviera, sino lo deseáramos a Él. Miren lo hermoso. Por eso el cristianismo se trata de desearlo a Él, de que Él sea el máximo anhelo de nuestro ¿qué? De nuestro corazón. Se despojó de la gloria,
se despojó de la autoridad que tenía para decidir solo, ahora es guiado, se despojó de sus riquezas. ¿Y todo por qué? Y todo por amor. Mire otra cosa tremenda. Puso a un lado una relación favorable que tenía con Dios para sentir la ira plena del Padre. Puso a un lado. La relación más sublime que hay en el universo es entre el Padre y el Hijo. Y puso a un lado esa relación para sufrir en la cruz del Calvario la ira de ¿quién? La relación más íntima iba a sufrir una ruptura. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y el Señor, por amor, estuvo dispuesto a ¿qué? A eso. Vayan conmigo a Isaías 53. Isaías 53, verso número 4. Isaías 53, 4 dice del Señor Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y mire cómo dice la palabra: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué estaba sufriendo Él en la cruz del Calvario? ¿La ira de quién? La ira de Dios. Mire, dejó la relación más espectacular que tenía en el cielo para venir a sufrir la ira de aquel con que tenía la relación más íntima. ¿Y todo por qué razón? Y todo por amor. ¿Cuánto dejó? ¿Cuánto dio el Señor? ¿Cuánto dejó? Lo dejó todo y lo dio absolutamente todo. Jesús tenía un solo apego, un único apego, pues renunció a todo y vivió aquí en la tierra sin tener su corazón en nada, y no le faltó absolutamente nada. Pues para Cristo el Padre era absolutamente todo para su corazón y para su vida. El Señor Jesús levanta una oración y la levanta en el huerto del Getsemaní. Y esa oración es donde el Señor Jesús le dice al Padre: si te es posible. Mire la sujeción. Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, porque Él pudiera haber dicho no y no hubiera dejado de ser Dios. Mire la humillación en el huerto del Getsemaní. Padre, si te es posible, pasa de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como sea ¿qué? Tu voluntad. ¿Cuál era el único apego que tenía el Señor? El único apego que Él tenía era el Padre. Ahora, ¿estaba Jesús con esa oración evitando la cruz? ¿Estaba Jesús con esa oración evitando el sufrimiento que iba a enfrentar? ¿Estaba Jesús evitando la burla con esa oración? ¿Estaba Jesús enfrentando el desprecio que iba a enfrentar de los hombres? ¿Estaba Jesús evitando todo el sufrimiento y el dolor que iba a enfrentar en la cruz del Calvario? ¿Sería que por eso era lo que Jesús estaba orando cuando decía en el huerto: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa? Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista nuestro, que queremos evitar el sufrimiento, que queremos evitar la burla, que queremos evitar el dolor, que queremos evitar que nos hagan el feo, que queremos evitar todo ese tipo de cosas, entonces esa oración sí coincidiría con una oración nuestra. Pero la oración del Señor Jesús no estaba haciendo referencia a nada de eso, porque realmente el Señor no tenía problema en que la gente se burlara de Él. El Señor no tenía problema
en que deshicieran su cuerpo. El Señor no tenía problema en que lo latigaran. El Señor no tuvo problema en que lo golpearan, porque aún los mismos sacerdotes fueron los que le dieron puños en la cara. Los mismos sacerdotes que predicaban de él le pusieron capuchas y le pegaban en la cara, y después le quitaban la capucha y le decían: si sabes todo, dinos quién te pegó. Y ni siquiera el Señor Jesús, en la oración que estaba levantando en el huerto del Getsemaní, estaba pensando en evitar nada de eso que le iba a acontecer. Pero había algo que sí él no quería enfrentar. Y lo que él no quería enfrentar era tener que verse por un momento. Recuerde, el único apego de Jesús era el Padre. Y en la cruz del Calvario iba a tener que experimentar un momento donde esa relación que se viera fracturada. Así que cuando él estaba orando allá en el huerto del Getsemaní, no estaba orando por no enfrentar el sufrimiento, estaba orando por no tener que vivir ese momento con el Padre, porque él era el todo para quién, el todo para él. Vaya conmigo, te vas a dar cuenta que hay un salmo que lo describe de una manera impresionante. Un salmo, este Salmo 22 fue escrito aproximadamente 1000 años antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es mucho tiempo, 1000 años para nosotros, porque para Dios 1000 años son como un día. Para nosotros es mucho tiempo, pero con antelación el Señor ya había dejado a conocer el dolor que iba a enfrentar en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice el Salmo 22. Estas palabras las dijo Jesús en la cruz, y después de estas palabras fue cuando Jesús expiró. Dios mío, 22:1 de Salmos. Dios mío, ¿por qué me has? Lo que traspasó el corazón de aquel que dejó toda esa gloria del cielo, lo que traspasó su corazón fue tener que ver a su Padre darle la espalda. Porque recuerden, que estaba poniendo, o que estaba soltando el Señor sobre el Dios el Padre, sobre Jesús en la cruz del Calvario, toda su ira por el pecado. Dios mío, ¿por qué me has? Nunca esto lo había experimentado Jesús, porque él todos los días tenía comunión con el Padre. La Biblia narra que aunque se despojó de todo, él todos los días se levantaba de madrugada, iba a lugares desiertos y oraba. Seguía con esa relación profunda. Pero llega el momento donde le dice el Hijo al Padre: ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú, mire lo hermoso, que mientras el Señor estaba viviendo esa situación tan fuerte en la cruz del Calvario, estaba adorando al Señor. Mire lo hermoso que dice acá. Le está diciendo: Señor, te siento lejos de mí. Lejos de mí. ¿Qué significaba eso para Jesús? La muerte. Pero aún así, mire lo que le dice en el verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Y el Hijo, mire el Hijo diciéndole al Padre: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Y él estaba levantando una oración que no le iba a ser respondida. No le iba a ser respondida. Porque el Señor tenía que darle la espalda ¿a quién? A su Hijo. Para podernos dar ¿qué? Salvación. Mire de lo que se tuvo que despojar, de su relación con Dios.
¿Y todo por qué razón? Por amor. Dice el verso número 6. Mire cómo estaba él. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo estaba en la cruz? Desfigurado, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. A ese hombre que está desfigurado, los que estaban allá abajo le gritaban: si eres hijo de Dios, bájese de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, sálvanos a nosotros. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, líbrele él, sálvale, puesto que en él se... Ay, qué tenaz. Pero mire lo que dice el Señor, tan hermoso. El eterno, mire la humillación del Señor Jesús. El Dios eterno que ha existido desde siempre está en tal humillación que le está diciendo al Padre: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer y desde el vientre de mi madre. ¿Tú eres qué? Y mire lo que dice en el verso 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¡Qué tremendo! Lo que estaba orando Jesús en el huerto del Getsemaní: Señor, es que yo no quisiera vivir ese momento separado de ti. Si quisieras dejarme toda la eternidad ya colgado, hecho un gusano con la carne destrozada, no me importaría estar así, no me importaría que por la eternidad se burlaran de mí. Eso lo soportaría. Pero lo que no soporto, Señor, es la angustia que se apodera de mi corazón, el saber que nos vamos a separar. Eso no lo soporto, Señor. Eso no lo aguanto. Eso no lo resisto. No sé si recuerdan que la Escritura narra que se llenó todo como de oscuridad, pero esa oscuridad de la que se llenó era una nube de demonios. Miren lo que dice el verso 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y eso es una referencia a cómo los demonios estaban rodeando todo ahí, celebrando victoria, como si hubieran vencido sobre Jesús al verlo en esa condición en la cruz. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Miren, no solamente era el desprecio de los hombres, allí estaban esos demonios alborotados, ofendiendo al Señor Jesús. Usted se imagina a ellos diciéndole: mire, lo desamparó el Padre, lo dejó, porque dice la Biblia que si ellos hubieran sabido que muriendo en la cruz del Calvario iban a ser vencidos, jamás hubieran crucificado al Señor Jesús. Mire el verso 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No, esto es tremendo. ¿Por qué estaba orando el Señor en el huerto del Getsemaní? Porque no quería vivir ese momento. Soportaría todo, pero no soportó cuando
pues su padre le dio la espalda. Y allí fue donde dice, entregando su espíritu, expiró, lo que no quedó. Y todo eso, ¿por qué razón lo hizo? ¿Por qué causa? Por amor. En el huerto del Edén ocurrió todo lo contrario. Mientras que aquí vemos a Jesús que dejó todo por abrazar al Padre. En el huerto del Edén, el hombre abrazó todo y dejó al Padre. Abrazó todo y dejó al Señor. En el huerto del Edén. Porque dice la palabra del Señor que esa ha sido la condición que se ha repetido una y otra vez en el hombre desde el huerto del Edén. Que el hombre abraza todo y deja al Señor. Abraza todo y deja a Dios. Dentro de su caminar muchas cosas pesan más dentro de su corazón que Dios mismo dentro de su vida. Pero Jesús vino para restaurar eso, para restaurar un pueblo que ahora lo deje todo por abrazar al Señor. Esa es la iglesia gloriosa por la que Dios viene. No una iglesia que está abrazando de todo, porque dijo el Señor, no podemos servir a dos señores. O sirves a una cosa o sirves a la otra. O estamos en las manos de Dios y buscando a Dios, o no estamos en nada. Es así de sencillo. Porque estamos viviendo tiempos donde queremos buscar a Dios sin dejar nada, sin soltar nada. Y le pregunto, ¿qué excusa podemos tener si el Dios de los cielos, dueño de todo, se despojó de todo por amor a nosotros? Se despojó de la gloria, se despojó de las riquezas, se despojó del poder, de todo por amor. Y la iglesia que dice que ama al Señor no se despoja de nada para venir al Señor. No se despoja absolutamente de nada para venir al Señor. Vaya conmigo Mateo, por favor, 19. Mateo capítulo 19. Versículo número 23. Viene siendo narrada la historia del joven rico al que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí estaban oyendo todos lo que acontecía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Entonces respondiendo Pedro dijo, ¿qué dijo? Qué tremendo. ¿En qué se parece la iglesia de hoy? Acá. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras que habían dejado por mi nombre, recibirán 100 veces más, ¿cierto? Pero no olviden que aquí estamos hablando es de personas a las que Dios se le devolvió el tesoro. Porque si esto lo leemos con un corazón ambicioso de cosas terrenales, entonces estaríamos pensando, o sea, que si yo dejé mi casa por seguir al Señor, yo voy a recibir 100 casas. Eso es un pensamiento perverso. Porque aquí estamos hablando es de cómo una persona recibirá mucho más de la vida de Dios cuando estuvo dispuesto. Porque entre más cosas hayan ocupando mi corazón, menos lugar hay en mi vida para el Señor. Menos lugar. Pero entre más mi corazón va siendo despojado de todo, voy a recibir más del Señor dentro de quién? Dentro de mi corazón y dentro de mi vida. ¿Lo he visto? ¿Por qué las personas que tienen algo muchas veces no tienen lugar para el Señor? El que tiene mucha sabiduría, hoy que estaban hablando de un hombre que pasó a ser el hombre más rico del mundo, decían hoy en las noticias, ¿cierto? Realmente una cifra desbordada que tiene. Acérquese a ese hombre y dígale que necesita un salvador. ¿Lo consideraría? No lo consideraría. Tendría que ser despojado, porque en este momento, ¿qué ocupaba el lugar del joven rico? El corazón del joven rico, las posesiones, y por ellas dejó al Señor. Por ellas dejó al Señor. Por ellas dejó al Señor. Entonces el Señor no estaba hablando de que si una sola casa puede estorbar que yo siga al Señor, ¿cuánto estorbarían? 100. ¿Cuánto? Entonces el Señor no está hablando de 100 veces devolverle 100 casas, no. Es de recompensarle lo que han dejado, pero con presencia, con vida de Él. Porque recuerde, Él dijo, yo me hice pobre, o sea, yo aquí no tengo nada. Si ustedes quieren tener algo de mí, lo que me tienen que tener es a mí. No tengo nada más. Siendo rico se hizo pobre. ¿Con cuánto quedó? Con nada. Y dijo, para que con mi pobreza ustedes sean enriquecidos. Qué tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo estas palabras sí prueban el corazón? Si nos prueban para saber de dónde estamos. Y mire lo que dice: heredará 100 veces más y heredará la vida, ¿qué? La vida eterna. El mejor regalo que nosotros podemos tener. Como todavía falta mucho, vamos a ir al final, porque nosotros podemos pensar lo siguiente: si uno mira toda esa renuncia en la vida de Jesús, la respuesta más fácil de cualquier persona es claro, pues si Él era Dios, ¿qué le costaba renunciar a todo? ¿Qué le costaba dejar todo? Pero solamente miremos un ejemplo de una persona y se va a dar cuenta cómo una persona que tuvo la oportunidad de tener mucha gloria renunció a ella por amor al Señor. Va conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, verso número 24. Hebreos 11, 24. ¿Qué le diría o cómo le predicaría Moisés, que es la persona de la que vamos a hablar, a los que hoy se paran a predicar tanta prosperidad y tanto anhelo por las cosas de este mundo? ¿Cómo les predicaría? Creo que podría predicarles como les predicaba Juan a la gente. Cuando Juan veía a los fariseos, que eran los predicadores de la época de Jesús, él los miraba y les decía: generación de víboras. O sea, ¿qué es lo que sale
por la boca de una serpiente. Veneno. Y él estaba diciendo, lo que ustedes predican es veneno. Porque los enseñan es a apreciar las cosas de aquí y no las de arriba. Pablo dijo, guiado por el Espíritu Santo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de dónde, y no las de la tierra. Dice el 11:24, ¿qué tenía Moisés? Yo le pregunto, mire la fe como la narra la Biblia, para que no la distorsionemos. Por la fe, ¿quién? Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Usted sabe qué significaba la posición de Moisés en Egipto? Él pertenecía a la casa real de Egipto. Él podía tener lo que quisiera. Como hijo de la hija del faraón, él podía tener las mujeres que quisiera, los soldados que quisiera, construirse las ciudades que quisiera. Recuerde, él pertenecía a la familia real del faraón. Y en caso de que el hijo del faraón no existiera, el que podía ser el futuro faraón era Moisés. Y el faraón era considerado como ¿quién? Como un dios. ¿Cuántos beneficios, cuánto honor le brindaban a la casa del faraón todos los egipcios? ¿Cuántas venias le hacían al hijo del faraón cuando salía por la calle? Siempre salía escoltado, tenía a disposición los carros del faraón, tenía a disposición las propiedades del faraón. Es más, el faraón no trabajaba, todos trabajaban para el faraón. Dígame, ¿qué posición tenía Moisés? Qué posición tan tremenda, ¿cierto? ¿Y cuántos hoy venderían a Jesús por tener esa posición y por tenerla ahí? ¿Y a cuántos se les predica hoy en las iglesias que quieran lo que tiene el faraón en el nombre de Jesús? Lea conmigo el versículo número 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de ¿quién? Ay, mire la exposición. ¿Qué era el faraón? El que mandaba. ¿Qué era el pueblo de Dios frente al faraón? Ay, mire. Renunció a una posición de honor ante los ojos del mundo para volverse un esclavo. Cualquiera que lo mirara le diría tonto, bobo. Pues le ocurre, o sea, ¿qué tuvo usted que haber, qué tuvo que haber visto para que usted hubiera dejado eso tan bueno, esa posición tan buena? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales ¿de quién? Del pecado. Mire lo hermoso del verso 26. ¿Qué descubrió él? Teniendo por mayores riquezas. Mire todo lo que le ofrecía Egipto. Y él, cuando miró la riqueza que es Cristo, dijo: esto realmente no tiene valor. Y mire, estamos hablando de una persona que ocupaba uno de los rangos más altos y que había sido aún enseñado, porque él dice que fue enseñado en toda letra ya de los egipcios, que se había convertido en un varón poderoso en palabra en Egipto. Y con todo lo que había aprendido, él no valoró eso como algo importante, sino que aún renunció a todo eso. Y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros, porque tenía puesta. Ay, ¿qué le falta a la iglesia de hoy en día? Imagínense, él tiene la puesta la mirada en alguien que ni siquiera ha nacido. Tenía la mirada puesta en el galardón
En Cristo. Qué milagro tan extraordinario había sucedido en Él. De manera que dijo, ¿cómo voy a corromper mi corazón yéndome tras todo este poco de cosas? Pero la iglesia de hoy tiene muy corrompido su corazón. Porque prefiere abrazar a Egipto y renunciar a Cristo que abrazar a Cristo y renunciar a Egipto. Y vemos a un hombre que tuvo que renunciar a mucho. Tal vez nosotros tengamos que renunciar a esas chichipatadas comparado con las cosas a las que estaba renunciando Moisés. Porque recuerde, en ese momento el reino más poderoso sobre la tierra eran los, el reino más rico sobre la tierra eran los. O sea, no estaba renunciando a cualquier robada, no estaba renunciando a cualquier privilegio. Es más, Moisés en la casa del faraón era amado por ellos. Pero cuando descubrió a Cristo, cuando vio a Cristo, por amor a Él, ¿cuánto dejó? Ahora te pregunto yo, ¿dónde estamos parados? No dejamos el sueño, no dejamos la pereza, no dejamos las bobadas. Y el asunto es, ¿será que no estamos viendo a Cristo? ¿A quién pudo ver Moisés? Que lo vio como un tesoro tan extraordinario, que al mirar los tesoros de este mundo, los vio como nada, y prefirió renunciar a todo, pero abrazar a Cristo con todo su corazón. Lucas 16:13. ¿Qué es lo que la iglesia tiene hoy por sublime? Y miremos cómo lo mira el Señor. Lucas, capítulo número 16, versículo número 13. Mire lo que dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará. Y de una vez dice así contundente: no podéis servir y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran como, verso 14, ¿cómo eran los fariseos? Eran los más celosos de la ley, eran los más ambiciosos, y se burlaban de quién. Y está hablando el Señor Jesús, ¿de quién se estaban burlando? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros. Y mire esto tan profundo y tan confrontante: porque lo que los hombres tienen, para Dios es. ¿Y qué era lo que ellos tenían por sublime? Las riquezas. Tener, porque ¿él de qué viene hablando? ¿Y por qué se burlaban los fariseos? Los fariseos mirando al dueño de todo y diciéndole: a este sí le falta visión, a este sí le falta soñar, que Dios lo bendiga, a este sí le falta creer. Y Jesús dijo: fíjense, lo que ustedes tienen por sublime, Dios lo tiene por abominable. Por abominable. ¿Entendió esta frase Moisés? Él dijo: todas las riquezas de Egipto son. Yo prefiero renunciar a todo eso, porque tengo la mirada puesta en ¿quién? En el galardón. ¿Y cuántos hoy, escúcheme en esto, cuántos hoy tienen por sublime el celular? ¿Cuántos hoy tienen por sublime la novia o el novio? ¿Cuántos hoy tienen por sublime la belleza? ¿Cuántas cosas la iglesia ha vuelto sublimes y son abominación delante del Señor?
¿Qué hizo Moisés? Siendo ya grande, no fue manipulado, tenía uso de razón, pero entendió dónde estaba el verdadero valor de las cosas. ¿Y cuánto necesitamos la iglesia de hoy entenderlo? Para que nuestro tesoro sea Dios y podamos decir, como dijo Pedro y los discípulos: Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor les dijo: no perderán, porque van a recibir mucho aquí de mi vida y van a tener segura la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias con todo el corazón en esta noche y pedirte con todo nuestro corazón que toques nuestras vidas en este día, Señor, porque ciertamente, Señor, tu iglesia hemos vuelto sublime, Señor, lo abominable. Hemos vuelto sublime, Señor amado, lo que es despreciable delante de ti. Cuando tu consejo fue: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el sentir de despojarnos, el sentir de renunciar, el sentir, bendito Dios de los cielos, Señor, de no estar buscando ni haciendo tesoros aquí donde ladrones minan y el orín corroe, sino de estar haciendo tesoros arriba en el cielo. Señor, en esta noche te rogamos tu perdón, porque como iglesia, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón, Señor? Si aún las pequeñas cosas no las hemos querido abandonar y dejar por seguirte a ti, Señor. Es tan fácil, Padre, en una canción levantar los brazos y decir te amo, pero un te amo que tantas veces ha estado tan vacío en nuestro corazón, tan vacío, Padre, y necesitamos ser movidos por ti, Señor, porque tal vez no hemos entendido el valor del tesoro que nos ha sido depositado. Como dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y tal vez no hemos entendido el valor del tesoro, porque aquel hombre que sin estar buscando un tesoro lo halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba aquel tesoro. Se despojó de todo para hacerse aquel tesoro. Y cuando necesitamos nosotros aprender esto, Señor, a despojarnos de todo, para que tú seas el único tesoro, lo único sin lo que no podemos vivir, Señor, porque aunque nada existiera, si tú estás, permanecemos con vida, porque tú eres la vida, Señor. Señor, mueve nuestros corazones, Padre. Por favor, Señor, tócalos, que se han vuelto tan inertes, Señor, tan insensibles, que oímos algo y nos emocionamos por un momento, Señor, pero con tanta facilidad nos olvidamos, Señor. Nos volvemos oidores olvidadizos de tu palabra. Te rogamos en esta noche, ten misericordia de nosotros y haz volver nuestros corazones hacia ti, Señor. Que no sean los tesoros de esta tierra lo que estén estorbando mi corazón y tal vez me estén alejando de tu presencia, como los tesoros del rico joven lo alejaron de ti, Señor. ¿Cuáles son los tesoros, lo que tengo ahora por sublime? ¿Cuál es el galardón que estoy buscando y a lo que estoy entregando todo mi corazón, Padre? Examínanos, oh Dios, y ve si hay en nosotros, Señor precioso, camino de perversidad, y guíanos por el camino eterno, Señor. Ten misericordia de nosotros y permítenos hacer un alto en el camino, Señor, detenernos y poder mirarte y poder decirte: ten misericordia y direcciona nuestros corazones, Señor.
Que ya no busquemos más los deleites temporales de Egipto, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, Señor. Padre, gracias por todo este remanente, gracias por tus palabras hermosas en esta noche. Gracias, Señor, porque necesitamos oírte a ti, Señor, atrayendo nuestros corazones hacia ti, mi amado Jesús. Permítenos entender, Señor, que podemos hacer muchas cosas, pero que no pongamos nuestro corazón en ellas. No nos dejes poner nuestro corazón, Señor, en las cosas de este mundo, porque perecen, porque hoy son y mañana se desvanecen, Señor. Permítenos poner el corazón en ti, que eres eterno, que eres desde siempre y para siempre serás, Señor. Guarda este pueblo, cada vida de los que estamos aquí, los que no pudieron acompañarnos, y muévenos a todos para correr en pos de tu presencia, Señor. Guarda nuestro salir y guíanos por tu Espíritu. Te lo pedimos en el poder